ver, vamos a Marina. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. ¿Se ve? Sí. Ahora Pero sí. no sé por qué no tengo... ahí. Yo lo veo. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahora sí, se ve en muy pantalla bien. completa. Bueno, yo voy a ir bastante rápido porque esta es la parte como introductoria del taller 1, pero para que Manuel esté al tanto. Yo estoy en Comodoro Rivadavia, que es la capital del petróleo en Argentina, es la cuenca del Golfo San Jorge, donde está todo digamos, el recurso hidrocarburífero que sale de Argentina. ¿Verdad? Ahí vamos, sí. Entonces, bueno, básicamente esto es un poco el tejido de la ciudad, está impactado por los pozos petroleros, es la ciudad que tiene el mayor pasivo ambiental de la Argentina justamente por esto, pero estamos también en un territorio rural, ovino, como es la Patagonia, con un montón de estrategias interesantes como la conectividad con Chile. Estamos en la cintura, digamos, de lo que es América del Sur, entre el Atlántico y el Pacífico, lo que se llama el corredor bioceánico, ¿no? Así que bueno, hay una cantidad de cuestiones que son interesantes también para considerar. Claro, esto no sé por qué no puedo pasar. Ahí está. Bueno, el petróleo como un hecho del pasado es uno de los ejes de mi proyecto en definitiva, y a partir de esa consigna analizar la ciudad que tiene un litoral marítimo enorme de 47 kilómetros de largo. Entonces, con la lógica de los campamentos se ha ido como aglutinando a partir de los históricos campamentos que se medían en distancia con relación al centro en kilómetros, kilómetro 3, kilómetro 4, y en el medio la nada. Y con el tiempo esa nada se fue poblando, se fue urbanizando. Entonces, en definitiva, uno de los ejes es que Comodoro recupere esa condición de ciudad de mar, que articule también con su territorio, digamos, el intradós del mar hacia los cañadones, que tiene toda una serie de escorrentías, porque es un territorio de mesetas y de cañadones, entonces también forma parte de esos corredores ecosistémicos. Y bueno, acá voy como haciendo un paneo de situaciones de aproximación al territorio o al área puntual de mi trabajo. Todo lo que es la zona centro, se ven las infraestructuras petroleras, está en la playa principal de la ciudad, el casco centro está acá, este es el Chenque. Bueno, es como para ir posicionándonos con las distintas áreas. Yo voy a estar trabajando en este sector, perdón, acá, en el primer taller, y después en lo que denomino periferias de proximidad, que son justamente esos tejidos conectivos que han ido dándose con el tiempo, han quedado como vacíos y vacancias, pero que tienden a ser forzados por las ocupaciones informales, ¿no? Pero tienen un problema muy grave, que es que están impactados de pozos de petróleo, y por cada pozo, según la ley de minería, hay una restricción de 60 metros de radio al hábitat, o sea que son 120 metros que supuestamente no se pueden habitar encima de cada puntito, que después vamos a ver. Este es uno de los ejes, digamos, lo que vimos recién era el borde mar. Esto sería, por ejemplo, lo que sucede con los cañadones cuando esos arroyos entran en fase con el cambio climático, cosa que ha venido sucediendo. Estamos habitando un desierto, pero con el cambio climático estas escorrentías naturales se vuelven zonas que han generado tragedias bastante importantes en los últimos años, ¿no? Así que, volviendo al lugar de trabajo del taller 1, que era este, que es un vacío borde mar, el desafío acá era cómo generar tejido, porque realmente es un vacío. Esto era de la empresa YPF, que después lo cedió al municipio, y entonces la lógica del habitar, como contaba antes, por cada uno de los pozos, que yo he llamado sumideros, una forma, si se quiere, metafórica, pero prospectiva, con esa restricción que tienen al dominio, lo que hacen es poner en crisis las leyes de Indias. O sea que ese formato, y acá se ve un poco en ese imaginario, de la retícula versus un sistema geométrico más afín a los círculos que proponen estas restricciones de los pozos, ha articulado todo un parcelario diferencial. En este primer módulo traté de trabajar hacer el vacío nuevamente, y estas eran las distintas formas en las cuales acceder a esos pozos y a esta situación de posibles urbanidades en relación con esas nuevas geometrías. Estos eran denominados territorios adaptativos. Bueno, estas acupunturas tenían que ver con poner en fase esos sumideros reconvertidos como áreas de oportunidad, estudiar qué geometrías a partir de eso se podrían aplicar para sanear el territorio. Y empezaron a aparecer esta idea de patterns, que en realidad parecen un dibujismo, pero tienen que ver en las restricciones para llegar al foco del pozo, 2 metros del abandono técnico, la servidumbre de paso. Bueno, hay todo un estudio que fue conformando una suerte de patrón de colonización que era más eficiente que ese entramado de las leyes de Indias.
que tiene también como un imaginario, si se quiere, futurista. Esta es una imagen de la supuesta población de Marte, pero estamos en Patagonia, y en Patagonia la tierra es, como dice el eslogan turístico, como solía ser. O sea, hay una cosa casi darwiniana en los elementos básicos, el agua, la tierra, el aire, que por otro lado pone en crisis habitar las infraestructuras a las cuales nos ha llevado el tema petrolero con el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo conviven esas matrices, ¿no? Y ahí ya en el segundo módulo empecé a estudiar la ley de minería, las zonas de sacrificio, cómo generar en ese parcelario áreas, porque la perversión de la ley de minería es que la superficie se puede urbanizar donde se puede, no hay pozo, pero si abajo aparece petróleo, el superficiario, que es un concepto y una categoría que nos hermana con las ovejas, se tiene que ir de ahí porque la prioridad es del subsuelo, que el subsuelo es del Estado y la provincia cobra mucho dinero en términos de regalías. Entonces, bueno, generando esas formas como de burlar la ley de minería, aparece también el criterio de ecosistemas productivos. Y el énfasis de mi proyecto, sobre todo en el taller 3, que es lo que vamos a ver a continuación, esto lo paso más rápido, tiene que ver con generar en esas periferias de proximidad, en esos vacíos, en obsolescencia programada, y que van a ser seguramente tomados, porque la gente hay un déficit habitacional muy grande, pero esto nunca puede ser suelo urbano porque los servicios no llegan si hay pozos de petróleo. Bueno, entonces la propuesta de la hipótesis de mi proyecto, culminando en el taller 3, es que esto se convierta en un espacio agrario periurbano. Y en ese proceso de saneamiento, en el mutualismo de especies, generar espacios que puedan ser mercados de proximidad y que tengan realmente un saneamiento convertidos en huertas y demás. Hay un proceso ahora, que acá empieza ya lo del taller 3, que es casi como de Sherlock Holmes, en el sentido de ir detectando en esas periferias de proximidad y acotándome a un barrio próximo al que viene el taller 1. Son barrios que son muy chiquititos, pero que tienen un vacío muy grande alrededor. Bueno, acá se ve, me detengo un segundito acá, pero acá se ve lo que es el Golfo San Jorge, ¿no? Este es el mar, este es el Atlántico, acá está el Pacífico, esto es Chile, y toda esta lengua voraz es lo que sería el área de los campamentos, o sea, el área de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge. El Comodoro Rivadavia está acá, a 150 está Sarmiento, que es de donde proviene el agua, de los lagos que hay ahí, y bueno, nada, por acá sale todo el crudo, que después va a las refinerías y se va. Este es un mapa del subsuelo. Cuando vemos el suelo, en estos barrios que yo tomé como lugar para intervención en el taller 3, el suelo es esto, es un descampado con esta topografía y con toda la memoria del subsuelo petrolero, ¿no? Entonces también, como este taller 3 es básicamente relacional en las cuestiones sociales y empoderamientos comunitarios y otro tipo de gestiones políticas del territorio, empezando a indagar uno descubre que en esos aledaños de esos barrios, en estos vacíos, hubo en la década del 30 huertas comunitarias, porque estos barrios campamentos estaban tan alejados que tenían sus propios ecosistemas productivos en el lugar, que después la gente los abandonó y los fue tomando como el patio de atrás, como lugares para el fin de semana, para el ocio, en este estado que se ven estas fotos. Y hay una matriz de mucha memoria, sobre todo de las distintas procedencias que el petróleo alimentó. Originariamente venían de Europa, después de los países limítrofes, del norte argentino. Entonces, hay todo un bagaje histórico-cultural que, de hecho, uno haciendo esa pesquisa que yo les comentaba, este es el paisaje actual de la zona a intervenir. Acá llega el coletazo del barrio Rodríguez Peña. Esto serían las huertas. Históricamente eran huertas y ahora son espacios como para los fines de semana que se lo han apropiado los mismos vecinos. Tienen una federación de las comunidades extranjeras que organizan, tienen un edificio muy bonito, muy nuevo, que hacen eventos gastronómicos, bailes, con todo el respeto de sus trajes, de sus costumbres y demás. Hay un mercado comunitario al lado, hay un predio ferial de eventos para la ciudad de Comodoro Rivadavia, bueno, las huertas y la escorrentía del arroyo Belgrano, que es un cauce hídrico que con el efecto del cambio climático está teniendo esos desbordes que hay que controlar. Entonces, bueno, la consigna sigue siendo dejar el petróleo en el subsuelo desde una mirada casi museográfica y pensar en un nuevo acuerdo o contrato social, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en todo lo que es la decantación de la topografía, de esa matriz existente, de las preexistencias, para saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esas periferias de proximidad, poder saber exactamente cómo funciona el relieve, cómo funcionan las escorrentías, etcétera,
en estos cortes que son muy darwinianos, pero esta es la Patagonia, y esta es la Patagonia profunda, con esas desmesuras de paisajes y espacios a antropizar de manera controlada. Acá hay una línea de tiempo de lo que sería el supuesto de ese saneamiento, más allá del petróleo, y cómo poder planificar ese carácter residual de estos espacios, quitando esas toxicidades en un devenir de acá al 2050, un análisis de las distintas capas, ¿no? En estos, al estilo de los cortes típicos geológicos, donde uno ve dónde está el petróleo, se hacen todos esos estudios de sísmica y demás, hice con el mismo imaginario visual, la misma estética, cortes en el territorio para ver cómo están funcionando los caminos petroleros. Estas son las huellas de los barrios que están alrededor. Esta es la cantidad de pozos que hay en el sector. Y acá una totalidad que es un palimpsesto, que bueno, es justamente eso que quiero encontrar en su geograficidad, esas huellas de posibles futuros, ¿no? Acá se ve ampliado. En definitiva, la consigna es, pasando por distintas etapas de saneamiento, que son estas que están acá más técnicas, y en ese mutualismo de especies, generar una reingeniería comunitaria con gobernanza participativa que dé pie a un metabolismo urbano regenerativo incremental, y utilizando esos patterns de regeneración, ir activando los pozos convertidos en una red network de energías, que pueden ser desde energías solares o energías eólicas. Comodoro es la ciudad de mayores vientos de toda la Argentina, es el primer parque eólico de Latinoamérica, el Parque Antonio Morán. Y entonces, nada, este mercado agrario periurbano, este espacio agrario periurbano empieza a tener, con esa lupa de investigador, casi de una suerte de anatomía forense, uno empieza a descubrir las huellas de ese sistema de huertas, viveros municipales, plantaciones colectivas de olivares, el corredor en sí mismo, que puede ser un eje a recuperar, las huellas de las culturas cazadoras y recolectoras, la transhumancia, la típica de la Patagonia, tehuelches, mapuches, y bueno, y en esa convivencia también desde la conciencia de que somos un bordemar, que forma parte de todo el imaginario de los portulanos que dieron forma al imaginario patagónico, ¿no? Con estos esquemas que se ven acá a este costado. Bueno, todo eso es nuestra herencia cultural. Y en definitiva, ya mapeando las zonas de intervención, acá estoy en el barrio que comentaba, con las huertas que están acá, este es el barrio Rodríguez Peña, este es el barrio Castelli, y este es el gran vacío en el cual intervenir con este criterio de saneamiento. Y volviendo a estos esquemas en 3D, hay 3 áreas o 3 nodos. Uno es el mercado agrario periurbano, que sería en torno a las huertas, ¿no? Y con toda esta activación, con mercados de proximidad, el mercado de las colectividades, rotondas, acá hay una rotonda muy grande que puede funcionar como un biodigestor, y distintas implicaciones porque hay terrenos fiscales que el municipio puede activar. Acá se ve un poco cómo funcionaría ese ecosistema, que también incluye el saneamiento con bacterias, que se está trabajando mucho desde la universidad local, y el área donde interviene en el taller 1 de Willy, en verdad es lo que yo llamo el área de la inteligencia territorial, porque ahí está la universidad al lado, las sedes de investigación en biología de la Patagonia, y son las que activan recursos como para que el petróleo verdaderamente, con bacterias que sacan los investigadores del mar, puedan comer tanto los plásticos como los hidrocarburos. Entonces, en ese saneamiento progresivo, obviamente etapabilizado y demás, y con una serie de artefactos que serían desde mercados hidropónicos y demás, se podrían generar justamente estos espacios para atender al derecho a salir del monoproducto petróleo y atender al derecho a tener mercados de proximidad, ¿no? La soberanía alimentaria que nos hace falta. Acá se ve cómo aparecen los otros 2 nodos, que son el mercado de las energías, en donde cada uno de los pozos es una suerte de ciudad piping, se puede reconvertir para alimentar la energía necesaria para la capacidad productiva del espacio agrícola. Y el nodo 3, o digamos la otra pieza de la intervención, es esta que tiene que ver con los patterns, que de alguna manera y en un tiempo progresivo de saneamiento de esas toxicidades podría generar espacios habitables, con un patrón de intervención distinto a lo que tradicionalmente impone el parcelario de las leyes limpias. Y bueno, aparece esta figura que acá lo que estoy haciendo es empezar a ver, a partir de esas triangulaciones, que son como la matriz generadora que deviene de los pozos, y acá articulando todos los pozos que hay acá con esa suerte de geodas, se reconvierten en esas 3 áreas o piezas principales: el nodo 2, network de energías renovables, ciudad piping, sublidos de bioregeneración territorial; el nodo 3,
con el pattern regenerativo comunitario, que es la ciudad fractal, los estímulos o patterns donde la energía se compacta y se reorganiza, y el nodo 1, que era el que primero hablé, que es de los mercados de proximidad, y la ciudad archipiélago, que de alguna forma reactiva esos vacíos para convertirlos en constelaciones agroecológicas, que esto también se vincula mucho con la memoria de los pueblos amazónicos, esta cuestión de los espacios agrarios de la ciudad más dispersas, si se quiere, que era típica de los pueblos originarios amazónicos, ¿no? Bueno, y aparecen algunos proto-objetos posibles de intervención, por ejemplo, este mercado nómade, que es muy básico. Yo siento en verdad que llegué a un grado 0 en el taller 3, porque mi proyecto es muy distinto del resto de mis compañeros, y primero no tengo universidades, no hay facultad de arquitectura, no hay nada, o sea que yo estoy como descubriendo la pólvora en un punto, y siento como que llegué a una especie de 0 en el cual a partir de ahora recién empezar a hablar. Así que esto puede ser como muy básico si se quiere. Yo creo que el desafío de este proyecto es los futuros posibles y darle forma a esos futuros. Y cuando digo formas hay una variable, si se quiere, del componente visual, del imaginario que eso arroja. Yo creo que acá hay que hablar me gustaba mucho un término que era las hipersticiones, ¿no? Que es como creer en algo más allá de las supersticiones, que es hiper, o sea, para darle forma realmente a esa necesidad de abordar un futuro posible. Bueno, y en esa lógica de los mercados y el espacio agrario... Marina. Sí, ya terminé. Sí, siento interrumpirte. Ya está. El tema de las comunidades del agua requiere todo un saneamiento del agua y un control, establece un canon del agua para poder financiar, también forma parte de las materias paralelas que tuvimos con Carlos Ejes y demás, vecindades, proyectos colaborativos, porque una de las cuestiones de este lugar es que hay que atraer vecinos, porque fundamentalmente son vacíos, entonces hay que generar comunidad. Y bueno, también tenía que ver con no solamente procesos de tipo más heavy, si se quiere, que tiene que ver con las operadoras petroleras, con articular contratos en los cuales la ley de minería y todo el tema de lo que las petroleras pagan en concepto de, no se llama ahora la palabra, pero es el canon que ellos pagan por explotar el recurso, que le devuelven al Estado y a la Nación y a la provincia de Chubut, que se queda con el 84% de esa ganancia. Y solo a Comodoro del 16% restante le queda un 40% del 16% que le queda remanente por fuera de lo que se lleva Nación y provincia. Entonces es muy inequitativo porque se pone la costilla con todo este pasivo ambiental y no hay una distribución. Entonces hay que apelar a otro tipo de componentes de remediación con las operadoras y también a procesos que son como estos que estoy poniendo acá, que son más de tipo, si se quiere, de un activismo social, a escala comunitaria, con los vecinos, con el tema de la gastronomía y esta cuestión biológica de que para la biología las especies se comen entre sí, entonces el recurso ese de pensar cómo comer, ya sea lo malo como lo bueno, forma parte también del espíritu de este proyecto. Bueno, y hasta ahí llegué. Muchas gracias. espero haber sido medianamente clara. Sí, no, Marina, primero felicidades por tu nivel de una gran sofisticación, tanto del lenguaje como también, sobre todo también de la expresión gráfica y de tu mundo, digamos, bueno, tu mundo, cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero en particular tu mundo proyectual convertido en representación, porque creo que te ayuda, que es muy bueno, que el tema es muy complejo, pero lo estás abordando bien. Yo, tenemos poco tiempo que me están sacando, pero uno, quisiera saber si en algún momento se va a acabar, porque claro, el petróleo, sabemos todos que hay un pic y no sabemos, cada lugar tiene sus pics, ¿no? ¿Hay algún momento que se acabará el petróleo en esta región? ¿Lo has estudiado? ¿Sabes cuándo? ¿No? ¿Sí? ¿Pum? Todavía hay resto y de hecho Argentina tiene ahora otro producto estrella que es Vaca Muerta en Neuquén, pero es otro tipo de exploración, que es fracking. En fin, lo que sí tiene el petróleo es que no tiene arsénico, por ejemplo, o sea que es internacionalizado puramente. Y lo que están haciendo las petroleras es invertir en hidrógeno. Esta es una ciudad donde la energía es la matriz. Ya. No, lo decía porque si no, la otra opción, que es la que estás haciendo tú, que parece bastante lógica, que es hacer convivir
o sea, aceptar la situación, no utópicamente, sino bastante pragmatópicamente, llamémoslo así. ¿Te gusta aquella de la super, no sé cómo era la última palabra, de superstición y mezclada supersticiones? Pues está muy bien, es muy bonita. Y también hay otra que se llama pragmatopía, que es ser pragmático y utópico a la vez. Y usar esta idea de, bueno, pues seguir conviviendo con el petróleo, pero llevado de otro modo, convertido también en, como tú decías, pozos de energía, situaciones, digamos, energéticas fuertes, pero también con una regeneración urbana territorial muy precisa, como muy minuciosa que estás haciendo, porque, claro, son aparentemente dos conceptos que se tocan, pero que tienen puntos de fricción, pero que se pueden lograr juntar y unir estratégicamente, ¿no? Y esta es una base interesantísima. De hecho, todos los proyectos, en casi todos habéis estado, os movéis, y es bastante lógico, en lugares o en situaciones de extremo, por decir algo, o de límite, a veces simplemente conflicto, y las intentáis resetear, ¿no? O reinformar. Y no tanto transformar, que a veces no, sino más bien de infiltrar una información que es cualitativa para relanzar o reciclar, llámale, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de resetear el lugar que hay, aceptando sus conflictos, ¿no? Pero intentando positivarlos. Yo, honestamente, te digo la verdad, es que lo veo muy interesante todo. Lo que te diría solo, es, en tu caso, hay casos que les va bien, pero en tu caso, yo intentaría, ya que tú eres la más fantástica narrativamente, haría una narración tuya que olvide ya el primer ejercicio, el segundo ejercicio, el tercer ejercicio, e intente hacer una narración tuya, o sea, de arriba a abajo. Porque, claro, por ejemplo, porque es muy compleja toda tu universo, es parecido al de Isabel, también es muy complejo, y también Isabel, hay una parte central, la primera y la última están bastante bien consecuentemente narradas. La central, como dices, ahora voy a hacer un salto de escala a lo bestia, pum, dices, hostia, pero más o menos tú lo manejas. En el caso de, aunque yo también te diría de ahora olvidarte primero, segundo y tercero y hacer tu narrativa propia, ¿no? En el caso tuyo es aún peor, porque en el caso de Isabel, aunque es muy bonito todo y realmente es interesantísimo, además no te digo de no ponerlo, al contrario, digo de utilizarlo al máximo. Pero ahora hacerte como otro tipo de, podríamos decir, índice o estructura que explicas el proyecto olvidándote de que ha habido un primer etapa. Porque, por ejemplo, a Vinicius quizá le puede ir bien, desde luego le va muy bien a Stephanie los 3 puntos, porque son 3 puntos de su estrategia, que en el fondo, que sea primero, segundo y tercer ejercicio, al final están hablando de redes y paisajes físicos, de redes o de tácticas productivas y de redes urbanas, pero al final, que sea primero, segundo, tercer ejercicio, da igual, son sus 3 puntos, ¿no? Lo mismo que Maciel también, de algún modo, prácticamente no nos hemos enterado mucho al final de si era primero, sí que nos hemos enterado, pero no importaba mucho, ¿no? Porque estaba todo muy entrelazado, ¿no? Y Isabel es muy complejo, es igual de complejo que el tuyo, quizás de los más complejos los dos, porque hacéis saltos de escala a lo bestia. Por cierto, que lo único que te criticaría son los 2 chiringuitos, Sí. los 2 chiringuitos, porque ya puestos, ostras, ya puestos, hazlos con esta brillantez que tienen, de hacer unos chiringuitos pseudo, no sé, pseudo dunas, pseudo topos, lo que sea, ¿no? Puestos ya, pero por el resto tenéis un mundo que va complejo, que va desde, yo qué sé, desde la escala global de los bosques hasta tal. Bueno, darle una narrativa propia, en cualquier caso el tuyo seguro, el de Isabel menos seguro, porque al fin y al cabo aquí lo tiene muy claro, le va bien, le va muy bien la división que tiene, y no creo que me olvide de nadie más, pero en cambio en tu caso es tan bonito todo y tan interesante, pero hay un momento que te vas perdiendo de las tramas, hay un medio de patterns, de patrones que quizás son demasiado... son muy bonitos, pero hay un momento que esos patrones son de geometrías prolijas, que se llaman de geometrías profusas, de círculos, casi de clusterizaciones de pues, todo lo que son las geometrías de las manadas, de las muchedumbres, en fin, todo eso que sabemos, ¿no? Que son, y esto va muy bien para tus pozos, que están ordenados o organizados más o menos aleatoria o
más que casualmente, oportunísticamente, y entonces se organizan como una playa, y esto es un tipo de geometrías que las estudias y las ves, después las conviertes en geometrías un poco de patrones, ¿no? De patrones más estelares, o llamarle cosilla, a lo mejor, quizá podrían ser un poquito más deformados esos patrones, o más, pero bueno, esto es un tema tuyo porque lo encuentro digamos que todo lo que haces lo encuentro muy sofisticado desde el punto de vista arquitectónico urbanístico, pero en fin, te lanzo mi idea de que a lo mejor los patrones también pueden ser quizá diversos, ¿no? Por decir algo que no es eso. Y por otro lado, la segunda parte, que es muy, muy interesante, economía, productiva y tal, pero ahí te pierdes un poquito personalmente. En cambio, está muy claro todo el rato que tú quieres llegar a algo que sea un espacio que es casi del límite y de extremo entre una producción que acepta el petróleo pero que lo reconvierte y tal, y que vuelve a ser un gran lugar, como has dicho tú, de una especie de agro, de gran, como decir, de nuevo paisaje, periferias de proximidad. Exacto, ¿no? Y además costero encima, para darle la vuelta, o sea, costero, agrario, que quiere decir, por lo tanto, también la costa, y al mismo tiempo productivo y tal. Bueno, ¿esto se puede hacer? Sí. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, con grandes, con aproximaciones muy interesantes, además también con tres, podríamos llamar tres genotipos, no tipologías, pero genotipos, o llamarle como quieras, ¿no? Podría haber un cuarto, no se me ocurre cuál, pero yo creo que hay algo ahí de la agricultura que tendría que ser más presente también, a pesar de que lo tienes, porque hay una imagen de agricultura, pero es una agricultura muy tradicional. A lo mejor hay lugares donde la agricultura son huertos y tal, pero empieza a ser, bueno, lo que ya has estudiado, lo que has visto, ¿no? Una especie de elementos, no sé, hay agriculturas que también son en círculo, también son en agriculturas de otro tipo, no lo sé, a lo mejor estos espacios. Pero en cualquier caso, la última parte es muy clara, volver a recuperar socialmente estos espacios en esta imagen final, que es la que vemos, que es casi de síntesis, que es muy interesante, que se ve todo lo que tú quieres decir. Y ahora yo lo único que te diría como consejo personal, y te llegarán personas como Jordi Vivaldi o como Maite, que será más de metodología y tal, pero en realidad tu narrativa es muy brillante. Ahora olvídate un poco de 1, 2, 3 y haz 1, 2, 3 a tu manera, no sé cómo decirte, ¿no? Explícalo a tu manera, que lo has explicado muy bien, ¿eh? Al inicio, o sea, está muy bien, pero hay un momento que hay demasiada cosa, ¿no? Y quizá hay que ordenarla más, llamémosle así, más, como más didácticamente, por decir algo, ¿no? Más, como más, no linealmente, porque no es la palabra, pero más, más como de que una cosa lleva a otra, ¿no? Sí, este es el punto lineal, ¿no? O sea, porque estamos en una tesis, no en una novela, cosa que sería muy bonito, ¿no? Pero en la tesis sí que necesita la gente que te escucha entender, pues ostras, más consecuentemente, esta es la palabra, no coherentemente, más consecuentemente. Una cosa lleva a consecuencia a la otra. Aparte que tú tienes una expresión gráfica y una expresión plástica muy consecuente, muy coherente, sí, o sea, es muy bonito y te puede ser muy fácil hacer esto, ¿no? Por lo demás, chapó, es un gran proyecto, es muy bonito. Yo no entraré en temas tácticos o económicos, honestamente no es mi mundo. Yo no sé si económicamente, es evidente que el mundo mío es el de la prospección, el de, como decía alguien antes, el de lanzar espacios, situaciones de límite, situaciones que permiten soñar, o más que soñar, visualizar escenarios a veces de límite para a veces quedarse un poco atrás, pero empezar el camino, ¿no? Y esto creo que lo hacemos todos, lo hacéis todos, trabajar con escenarios de límite. Quizá aquí es bastante posible que se pueda hacer, pero al fin y al cabo será poco a poco, como tú dices, ¿no? Pero trabajamos desde el escenario como más potencial, ¿no? Buscar el escenario que saca el potencial de las capacidades que hay allí, latentes en el lugar, en el territorio, etc. Esas capacidades que están latentes o evidentes se pueden extremar y se pueden mostrar en todo su esplendor, llamémoslo así, potenciando
aquello que es potencial y intentando corrigiendo aquello que es conflictivo, ¿no? Y eso es lo que estáis intentando hacer todos, ¿no? Pero en tu caso, pues es más bestia, porque es una situación muy complicada y muy interesante también. O sea que, Marina, me parece muy interesante todo. También habla de la reconversión energética, de la agricultura relacionada con la costa, que es un tema que a mí me ha interesado siempre, muy complicado, pero muy bonito, y por lo tanto de nuevos usos, nuevas funciones en estas situaciones que aparentemente hoy pues darían lugar a espacios casi, ¿cómo decir? Casi un territorio aparentemente como agresivo, esta sería la palabra, ¿no? Y que puede ser un territorio, en cambio, de repente acogedor, ¿no? Y esto es lo que creo que también quieres hacer, ¿no? De algún modo. En general también lo hacéis bastante todos, ¿no? Porque Maciel también lo hace con las favelas o tal. Aparentemente son territorios agresivos, ya no digo, hasta el debajo de un metro puede ser un territorio aparentemente poco interesante, poco acogedor, esa es la palabra, y después se convierte en espacios sociales, acogedores, y creo que acogedores es una palabra bonita, ¿eh? Digo, o sea, cualitativo sería una palabra más neutra, pero en fin, vamos a coger acogedores también para la voluntad de querer vivirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que en este caso solo te diría esto, ¿no? Intenta ver si el próximo día reorganizas los trabajos, los talleres, que son muy bonitos. Por cierto, voy a felicitar a Willy porque ha sido un gran impulsor en el primero y quiere que el año que viene haga el primero. Y yo voy a decir que haga el primero él, que lo hace muy bien. Laura, que lo hace muy bien. Hablaremos con él. Y a mí que no me hablaremos con él. Bueno, muy bien. Gracias, oye, gracias. Ha sido un placer oíros a todos. Muy interesante, honestamente, de una calidad increíble, cosa que, que permite pensar que la intuición que teníamos, que somos nosotros que podemos enseñar al mundo a ver muchas cosas que nos vienen de países sajones o países con más dinero, para decirlo claramente, no porque sean mejores o peores, sino que tienen más infraestructura docente, académica y tal. A veces, por otro lado, hay una cierta increíble creatividad y increíble capacidad teórico-aplicativa en nuestros mundos con menos infraestructuras, pero también con gran capacidad propositiva, ¿no? Y creo que eso es interesante dentro del máster, ¿no? Para un poco autoafirmarse, cosa que también es importante. Por otro lado, pues nada, yo quedo un poco a la espera de ver si puedo ver algunos de vuestros trabajos al final, espero que sí. Y si no, pues pues algunos nos veremos y otros quizá no, porque esto va cambiando cada día, es un rollo, pero bueno, confío que nos podamos ver de nuevo todos. No sé, Laura, si hay algo. No, bueno, cuidado que estará cerrado ahí en el IAC. Ya son las 9:20. Ya ha venido el celador, Fran, ¿no? Fran, sí. a avisar. Tampoco me puedo alargar mucho, ¿verdad? Que bueno, más o menos hemos cumplido sabiendo que tampoco, que todos mereceríais horas de discusión y es evidente, ¿eh? Pero bueno, este es el juego y bueno, espero que algunas de las cosas que hoy os haya dicho al menos son sugestiones, que es mi trabajo, ¿no? Sugeriros cómo veo yo las cosas y en realidad felicitaros en realidad a todos, ¿eh? Porque está muy bien, ¿eh? Y ¿vale? seguimos mañana con las revisiones, sí. Ya, a mí me encantaría seguir proyectando. Esto es lo malo de este máster, que hostia, yo lo que quiero es seguir proyectando los proyectos, pero bueno, como no lo voy a poder hacer, pues bueno, pues mira, nos vemos otra vez. Vale. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Chao. chao, Manuel.